Este es un debate eminentemente filosófico sobre qué tipo de ciudad queremos. Lamento que la alcaldía de Medellín no haya traído hoy una posición ideológica y filosófica y política frente a este tema. Se limitaron a contarnos un montón de acciones, pero no tomaron una posición como sí hizo por lo menos la teniente Acevedo, ¿sí? Que por lo menos puso una posición con la que obviamente no estoy de acuerdo, pero eso es lo que queremos acá, es decir, ¿qué vamos a hacer, cierto? ¿Qué pensamos de este tema? Igualmente me preocupa mucho que en el informe de la personería digan que las condiciones de seguridad y convivencia han mejorado, cuando las cifras demuestran todo lo contrario y las vamos a presentar. Y también me parece muy triste que digan que la vida del parque continúa cuando eso es falso. La vida del parque no continúa, no como antes. El hecho de que pare un turibús o de que haya 3 locales abiertos por la noche no significa que la vida del parque continúe. Es lo que nos pasa y nos pasa muy a menudo cuando legislamos, cuando hacemos normas desde nuestros escritorios sin ir a vivir los lugares que estamos afectando. Entonces, también es una invitación que antes de proferir normas, juicios, opiniones sobre un lugar o sobre una persona, hagamos el esfuerzo de ir a ver qué es lo que pasa, hagamos el esfuerzo de ir a ver por qué la gente está triste y se está quejando por lo que pasa en este caso con el Parque del Poblado. Voy a empezar hablando un poco del derecho a la ciudad, porque es eso lo que nos cita acá. ¿A qué tenemos derecho como ciudadanos? ¿Cuál es el sentido, la razón de ser del espacio público? Aquí lo ponen en un texto bastante bonito, es esto: el espacio público es un lugar para que pase de todo, para trabajar, para conversar, para enamorarnos, para discutir, para tomar cerveza, hasta para estar en desacuerdo. Para eso es el espacio público, es el lugar de la algarabía, de la bulla. La idea que pretenden algunos de tener espacios públicos completamente sépticos, sanos, con todo el mundo uniformado, es contraria a todo el ideal liberal por el cual nos hemos matado durante 200 años. Como bien dice en este texto Subirats, un gran autor, es precisamente en el espacio público donde podemos encontrarnos no para ser iguales, sino para ser diferentes con los mismos derechos. Y yo he visto que ha habido una manipulación excesiva de la idea de los derechos de los niños con todo lo que ha pasado en la última semana, pero primero, en ninguna parte dice que es que los parques son exclusivamente para los niños, en ninguna parte. En segundo lugar, ¿qué va a hacer un niño en el Parque del Poblado a medianoche? Tercero, desde que el parque dejó de permitir tomarse una cerveza, ¿es que acaso vemos el parque lleno de niños y de familias? Tampoco. Entonces, la excesiva manipulación que se está haciendo en medios y en el mundo político de tanta gente que hay en campaña de los derechos de los niños es simplemente una manipulación, insisto. Le hace a uno preguntarse quién va a defender a los niños de los defensores de los niños. Realmente yo espero que los niños de ahora, en 15 años, estén en el Parque del Poblado tomando cerveza, conociendo gente, viendo gente diferente, viendo a los punqueros, a los maricas, a los vendedores de calle, a los negociantes, porque eso es lo que hace nuestra ciudad. ¿Por qué el Parque del Poblado? Para muchos, que lo he escuchado esa crítica en redes, este es un debate insulso, qué bobada, con tantos problemas que hay en la ciudad y el concejal ponerse a hablar del Parque del Poblado. No. Para mí, el Parque del Poblado en este caso es solo un ejemplo, pero hay muchos otros espacios nocturnos de la ciudad que están siendo perseguidos y amenazados por esta visión conservadora y séptica de la sociedad. Después del Parque del Poblado van a ir por el Guanábano, van a ir por la Villa de Aburrá, van a ir por Carlosé y por todos esos lugares que se han convertido en los íconos del encuentro ciudadano en las últimas décadas, del encuentro ciudadano nocturno. Sin embargo, el Parque del Poblado sí tiene unas características que quiero destacar acá. Según David Crosby, que es uno de los gurúes de la UNESCO en materia de cultura y patrimonio, hay algunos elementos que agregan valor cultural y patrimonial a los sitios. Un valor histórico, lo tiene el Parque del Poblado. Recordemos que allí fue fundado el primer resguardo indígena de todo este valle. Yo recuerdo también que allí hay una placa con los nombres de todos nosotros, que la pusimos cuando todavía se podía ir allá a parchar como siempre y que hoy en día me da vergüenza que haya una placa ahí y que no haya ciudadanos, pero es pues el Parque del Poblado un lugar histórico de la ciudad.
Tiene un valor estético por la propia arquitectura de la iglesia, de los edificios aledaños y los árboles que hay allí. Tiene un valor social, porque como he repetido muchas veces, durante 3 o 4 décadas el Parque del Poblado ha sido el sitio de encuentro de la diferencia, el sitio de la diversidad. Allí se han tejido historias de amor, de negocios, de desamor, de sexo, de cultura, porque eso es lo que hacemos por la noche cuando nos encontramos, es conversar y ver a ver qué pasa. Eso le da un valor social enorme. Para mí, el Parque del Poblado ha sido un epicentro de construcción de capital social. Y me parece curioso que después, en la presentación de la alcaldía, nos hablen de que intentan construir capital social a partir de las acciones institucionales, lo cual está muy bien, pero es que la construcción de capital social no puede depender de lo que haga la alcaldía. No puede depender de lo que haga la alcaldía. El capital social se construye per se. Si después llega la institucionalidad a apoyarlo, excelente. Pero lo que ha pasado al vaciar el Parque del Poblado es destruir capital social de nuestra ciudad. Tiene también obviamente el Parque del Poblado un componente de alto valor espiritual, pues es una iglesia muy frecuentada, una de las iglesias a mí me parece de las más bonitas que tenemos en la ciudad y es todo un referente pues del culto católico. Y finalmente tiene un valor simbólico, ¿sí? Ya hace parte del imaginario de la gente. Ya hace parte de lo que uno tiene en mente cuando está en el poblado, ya para la gente, incluso no es el Parque del Poblado, el PP, le decimos los amigos, para muchos ya era un hábito, un jueves a las 6 de la tarde decir nos vemos en el PP, nos encontramos en el PP y de ahí arrancamos, o después rematamos en el PP, se vuelve, insisto, en un referente cultural y social de la ciudad. Por todo eso, yo considero que el Parque del Poblado es patrimonio cultural, material e inmaterial de nuestra ciudad, durante 5 siglos ya. De hecho, el Plan Especial de Protección del Patrimonio de Medellín tiene inventariado el Parque del Poblado como un espacio público de interés patrimonial. Y dado este carácter patrimonial, reconocido en este caso como un espacio público, pero para mí también es un tema inmaterial, yo propongo el día de hoy, y voy a radicar este proyecto de acuerdo ante la señora relatora, que creemos la fiesta del Parque del Poblado. Una celebración anual en la que festejemos la diversidad, la historia, la posibilidad de encontrarnos en el espacio público que ha sido el Parque del Poblado durante varias décadas. Una fiesta desde la administración municipal, pero con los comerciantes, con los grupos culturales, con los colectivos y con todos los ciudadanos que hemos habitado el Parque del Poblado. Vamos a celebrar cada marzo, pongo marzo porque en marzo fue la fundación histórica de este parque hace más de 500 años, y precisamente vamos a celebrar el hecho de que la sociedad se apropie de los espacios públicos. Entonces vamos a estar próximamente discutiendo este proyecto de acuerdo que hoy vamos a radicar ante la mesa directiva. Desde 2016, o más bien 2017, enero, cuando empieza a aplicarse el Código de Policía, hemos visto numerosas reacciones ciudadanas. En febrero de ese año, jóvenes nos reunimos allá, nuevamente si me permiten decirme joven, e hicieron el entierro simbólico del Parque del Poblado. Ya se sabía lo que iba a pasar, ya se sabía que iban a vaciar de contenido este espacio y entonces lo estábamos enterrando. En marzo, en 2017, llevamos allá el conservatorio, que era un diálogo entre ciudadanos sobre el Código de Policía. Oh sorpresa, había más agentes del ESMAD que ciudadanos, ¿sí? Había 30, 40 agentes del ESMAD cuidando a 20 mechudos que estábamos sentados hablando sobre el Código de Policía, lo cual nuevamente nos pone ante la situación, es que el Código de Policía ha sido sobre todo muy malo para la policía, porque le ha granjeado más enemigos o más dificultades con la ciudadanía. Todavía en ese semestre tenemos unas declaraciones muy interesantes del señor alcalde. Por favor, pongamos el video. Hay unas normas definidas dentro del Código de Policía. Yo tengo algo claro y es, aquí vamos a luchar contra la criminalidad. Una cosa es usted decir que va a atacar unas plazas de vicio como las estamos atacando nosotros,
que también los espacios públicos y los parques tienen que ser para que se disfruten en familia, pero yo no estoy pensando en perseguir dos personas que se toman una cerveza en una esquina. Ese es el alcalde por el que yo voté. Ese es el alcalde por el que yo voté, que dice que dos jóvenes tomándose una cerveza en el espacio público no son delincuentes y la institución no tiene por qué perseguirlos. No necesariamente, pues jamás se podría llamar como un criminal. Nosotros lo que sí vamos a hacer es temas de recuperación de espacio público, recuperación de parques, pero no pues necesariamente con un enfoque de llegar punto por punto a judicializar o multar a una persona que haga esto en espacio público. Seguimos intentando ocupar el Parque del Poblado con otro tipo de actividades, como estos conversatorios de temas feministas que propone las Guamas, y recientemente, hace un par de meses, hicimos el encuentro de egresados del Parque del Poblado. Tal es el sentido de pertenencia que tenemos muchos por este lugar, que nos llamamos egresados, porque allí crecimos, ¿sí? Allá nos graduamos en la Universidad de la Vida sentados en esos muros. Un encuentro que contó con alrededor de 500 personas, donde al final tuve algunos desacuerdos con el capitán Rubio que estaba allí, pero él puede dar fe de que en ningún momento hubo allí violencias o acciones realmente perjudiciales para la ciudad. Había, sí, un montón de gente tomando cerveza o aguardiente en esos muritos mientras escuchábamos cuenteros, poetas y músicos. Las reacciones también comprenden, permítanme incluirme aquí, el hecho de que durante 3 años he estado en esta curul denunciando lo que pasa y proponiendo un enfoque diferencial. También ha habido reacciones judiciales. Personalmente, con un grupo de abogados presentamos una demanda ante la Corte Constitucional. No prosperó, pero sí prosperó la demanda de Alejandro Mata y Daniel Porras, que fue la que la semana pasada dio tanto de qué hablar y por la cual, y también hay que decirlo y lamentarlo, están siendo amenazados e insultados en la calle. Porque así hemos puesto el nivel del debate muchas veces acá. El que no está de acuerdo con nosotros, entonces lo insultamos y lo amenazamos. No somos capaces simplemente de exponer los argumentos de manera respetuosa, sino que acudimos a la violencia. Los mismos que están defendiendo a los niños en su discurso pasan y le gritan o amenazan a los abogados, ¿cierto? Porque ese es el ejemplo entonces que aparentemente quieren dar a los niños. Y después de la decisión de la Corte, el mismo fin de semana pasado, la celebración de la ciudadanía en los muritos del parque, porque el parque está hoy en día cerrado, celebrando que nuevamente vamos a poder disfrutar de este espacio que nos ha sido arrebatado. Igualmente ha habido una reacción por parte de la Alcaldía de Medellín, por parte de la Secretaría de Cultura, la cual yo saludo, es todo el programa de Cultura Parque. Allí hemos estado con temas que son muy queridos para mí, los hemos acompañado desde mi oficina, tuvimos allí música y literatura, tuvimos cultura del fútbol, tuvimos arte urbano y otros eventos, y me parece magnífico. Pero ojo, el contenido cultural de los espacios públicos no puede depender únicamente de la Alcaldía de Medellín. Estos eventos, 30 minutos después de clausurado el evento, el parque estaba nuevamente vacío. Entonces, gracias por las iniciativas de llevar allí contenido a la Alcaldía de Medellín, pero es que la cultura, la convivencia y la seguridad no pueden depender únicamente de la oferta institucional. Tiene que depender esencialmente de los ciudadanos. Entonces, con todo lo bueno de Cultura Parque, hay que decirlo, Cultura Parque no ha permitido recuperar las dinámicas y el capital social que se han perdido en el Parque del Poblado. Ahora vamos a hablar de convivencia y seguridad en el Parque del Poblado. En primer lugar, es muy bonito recordar qué nos dice el Código de Policía, cuál es la filosofía o el principio del Código de Policía, y uno encuentra cosas muy bellas. Por ejemplo, esto: el ejercicio responsable de la libertad. Así de sencillo, ¿cierto? Entonces, con la sentencia de la Corte, muchos intentan, obviamente de manera manipuladora, caricaturizar el tema con que es que en la puerta del colegio va a haber un montón de marihuaneros. No, hombre, respetemos a la gente, respetemos la inteligencia de la gente, demos los debates de fondo. Esto no significa esto, significa que todos debemos y podemos ejercer nuestras libertades evitando molestar a los demás. ¿En qué molesta que 2 personas nos sentemos en el Parque del Poblado a tomarnos media de aguardiente? Los alcaldes se quejan permanentemente de la falta
o de la insuficiencia de uniformados en la ciudad, ¿sí? Siempre necesitamos más policías. Y los policías que tenemos los vamos a poner a cuidar a dos manes sentados tomándose media aguardiente. En serio, para eso estamos pidiendo más uniformados. No tiene sentido. A lo que voy con esto, no lo voy a leer todos, pero es que el Código de Policía tiene implícito una filosofía que es bonita. Respetar las diferencias, ejercer libremente la libertad, entender la diversidad y las identidades propias de los territorios, lo que nos invita es entonces a hacer una reflexión local. Y nuevamente, no podemos pretender que 10 señores sentados en una oficina en Bogotá le digan a la gente cómo pueden comportarse en Yopal, en Buenaventura, en Medellín o en Duitama, porque somos muy diferentes y tenemos que llegar a establecer acuerdos locales en función de las dinámicas de cada territorio y de la identidad cultural propia de cada ciudad. Vamos a revisar los indicadores de seguridad y convivencia alrededor del Parque del Poblado, ya que ese es el objetivo del Código de Policía y de la política pública de seguridad y convivencia de la ciudad. Primero, indicadores de convivencia. Los dos principales, riñas y lesiones personales. ¿Qué nos muestran las cifras? La línea roja marca el principio del año 2017, es decir, cuando se empieza a aplicar el Código de Policía, las cifras son clarísimas. La línea azul de arriba es toda la Comuna 14, la de abajo es el Parque del Poblado y un perímetro de 50 metros alrededor. ¿Qué vemos? Sencillo. Desde que se empezó a aplicar el Código de Policía, las riñas en el Parque del Poblado y alrededor han aumentado. Han aumentado. Cifras de la Secretaría de Seguridad. Lesiones personales. Desde que se empezó a aplicar el Código de Policía, las lesiones personales en el Parque del Poblado y en un perímetro de 50 metros alrededor han empeorado. En convivencia nos rajamos entonces con la aplicación del Código de Policía en el Parque del Poblado. Vamos a ver dos indicadores críticos de seguridad: homicidios y hurto a personas. Homicidios. Afortunadamente el Parque del Poblado no ha sido un lugar particularmente crítico en este tema, entonces las cifras no son relevantes. A veces ha habido un homicidio al año, en otros no, pero sí miremos hurto a personas. Desde la entrada en aplicación del Código de Policía, los hurtos a personas han aumentado en el Parque del Poblado y el perímetro alrededor. Entonces, si no estamos mejorando en convivencia, si no estamos mejorando en seguridad, si no estamos mejorando en capital social, si no estamos mejorando en dinámicas comerciales, ¿para qué nos sirve la norma? ¿De qué nos sirve una norma que empeora todo? De nada. Tenemos que entrar a revisar entonces el porqué. Y a esto hay que sumarle probablemente las relaciones de la Policía Nacional con los ciudadanos en ese entorno, que estoy seguro que se han empeorado. Porque es que a uno no le gusta que después de 40 años le digan que ya no puede tomarse la cerveza en el murito de toda la vida. La aplicación del Código de Policía en este tipo de espacios está haciendo empeorar la seguridad y la convivencia. Y es que es bastante obvio, porque uno de los principales factores de seguridad en el espacio público, desde la teoría de la ciudad y el urbanismo, es la apropiación de los espacios. Mientras más gente haya en un espacio, más seguro este lugar va a ser. Obviamente, vaciamos el Parque del Poblado, se vuelve un lugar inseguro. Hay diferentes, ahí les dejo algunas pistas de, pues si no son de hippies locos, ¿cierto? Es de Naciones Unidas, etcétera, hablando de cómo los diseños urbanos tienen que promover es que haya ojos sobre el espacio público, que haya habitación del espacio público, en especial en horas de la noche, si lo que queremos es garantizar la seguridad. Entonces entramos al círculo vicioso, de que entonces echamos a la gente, trae más inseguridad, entonces viene menos gente, entonces hay cada vez más inseguridad. Tenemos que romper ese círculo vicioso. ¿Cómo? Devolviéndole al parque sus dinámicas habituales. Si hay algo difícil en el urbanismo es ocupar un espacio público. Es muy fácil construirlo. Sí, es un tema de 3 arquitectos, 2 ingenieros y una platica y se construye un parque. Pero dele contenido a ese parque. Haga que la gente se apropie y vaya a él. Eso es lo difícil.
Por un lado invertimos una cantidad de plata haciendo o arreglando los parques y por el otro lado estamos dejando que se vaya la gente que habitaba los parques. Eso es difícil evaluarlo en cifras, en plata, pero es una pérdida gigantesca y nos tomará muchísimos años, si dejamos que esto muera, darle nuevamente contenido a los parques que estamos haciendo o reconstruyendo. Una calle segura es la que propone una clara delimitación entre lo público y lo privado, con gente y movimiento constantes. ¿Sí? Son teorías básicas de la seguridad urbana, pero si no hay gente y no hay movimiento constante, como pasa hoy en día, o más bien hoy en noche, en el Parque del Poblado, pues la seguridad se va a ver necesariamente deteriorada. Naciones Unidas, insisto, no es precisamente un combo de hippies, espacios públicos bien diseñados y bien mantenidos que generen apropiación, ayudan a reducir el miedo en la ciudad y contribuyen a mejorar la confianza mutua y la seguridad. Es que no me lo estoy inventando yo, es que llevamos siglos estudiando cómo hacer espacios públicos seguros y tenemos la clave, y la teníamos aplicada en un sector y estamos perdiendo eso. Quiero que escuchemos, para que vean que no es solo el capricho del concejal, escuchemos un poco también a la gente que ha sido habitante histórica de este sector, para que veamos qué tienen ellos por decirnos sobre el Parque del Poblado. Llamamos la atención de que por un código se pierde una cultura. Y el Parque del Poblado era el sitio de encuentro de jóvenes, de los novios, de los amigos, de los amantes, del profesional, del estudiante. Acá se venía a departir en las tardes, a fumarse un cigarrillo, a tomarse una cola y no había delito alguno. Es el lugar al que podía ir cuando no tenía plan, porque sabía que ahí me iba a encontrar un montón de amigos y parche con quien me iba a poder tomar una pola y bueno, pasar el resto de la noche. En este espacio donde han convivido un sinnúmero de culturas, un sinnúmero de grupos de personas. Un sitio muy agradable y muy tranquilo y muy sereno para ir a departir con sus amigos. En el Parque del Poblado encontré un lugar como una certeza, un lugar donde podía encontrar a mis amigos y donde podía encontrar amigos. El sitio donde finalmente tácitamente todos acordábamos encontrarnos. Realmente es un espacio donde se han construido las más grandes historias, historias de lucha, historias musicales, historias de gestión activista, de gestión cultural, de teatro, de arte. El debate no es tomar licor en el espacio público o en el caso de la dosis mínima, sino en cómo convivir. Y el Parque del Poblado ha sido un ejercicio muy importante en la convivencia. Creo que siempre hemos hecho un buen uso de este espacio porque también nos hemos apropiado de él, nos hemos sentido que es un espacio seguro. Ya se había un parque solo, peligroso, porque cuando una situación, cuando un parque está solo, permite muchas cosas, no hay quien esté pendiente. Cuando un parque está lleno, no pasa nada, es un parque que tiene vida. Pienso que la sociedad pierde demasiado porque el parque tenía algo no transversal sino vertical en el asunto generacional. Las diferentes generaciones compartían en ese espacio y creo que eso es fundamental para la transmisión del conocimiento. El conocimiento no solo se imparte en la academia. Porque ese es el espacio, el parque es para tejer puentes, para tejer lazos, para tejer redes, para conocerse con muchas personas y generar grandes cambios de ciudad. Entonces, bueno, esperamos que el parque pueda ser otra vez habitado por tanta gente que ha sido y es feliz acá. Yo considero que es un espacio para adultos y que se debe separar muy claramente lo que son los parques para adolescentes, niños y los espacios para adultos que son necesarios en la ciudad. Porque puntualmente el Parque del Poblado nunca ha sido habitado como un parque para la recreación de los niños, sino un parque para el diálogo y la conversación, y ese debe ser el aprendizaje. Creo que los niños ya tienen un espacio y nosotros merecemos también este espacio para las personas que o no pueden ir a una discoteca o no quieren sencillamente, no les parece el ambiente, simplemente quieren departir con sus amigos en un ambiente tranquilo. Entonces, qué rico que esto se termine, que la gente pueda volver a compartir y a disfrutarlo sin ningún problema.
Pues estamos hablando de físicos, profesores, sociólogos, politólogos, médicos, comerciantes, activistas. No hay ningún criminal ahí. Estos señores de la policía, este no es el público al que ustedes están destinados a perseguir. Ellos no son ninguna amenaza para la sociedad. Ellos no son ninguna amenaza para la convivencia y la seguridad de nuestra ciudad. Son gente que lleva, insisto, 40 años sentándose en un muro por las noches a conversar con sus amigos, en un lugar donde no hay niños. ¿Por qué? Porque alrededor no viven niños y porque a las 11 de la noche un viernes, pues normalmente no es que haya niños en las calles. Entonces, la excusa de los niños creo que no sirve en absoluto en este caso. La sentencia de la Corte nos da pues elementos bastante buenos para seguir defendiendo esta causa. En primer lugar, y toda esta gente que ha salido a hacer política en contra de la Corte y citando marchas, yo creo que deberían empezar por leer el comunicado de la Corte por lo menos, pues es lo básico. El comunicado de la Corte dice que sigue siendo potestad de las autoridades definir dónde sí y dónde no se pueden hacer tales o tales cosas, y está ahí, pero son restricciones específicas sujetas a razonabilidad y proporcionalidad. ¿Es razonable que no dejen que un público sano se siente a tomar cerveza en el parque? No, no es razonable. ¿Es proporcional que manden 30 agentes del ESMAD para cuidar 20 personas? No, no es proporcional. Es que es bastante obvio. La Corte también nos habla de la libertad de expresión, del libre desarrollo de la personalidad, y a esto hay que sumarle también ese ejercicio responsable de la libertad de la que habla el Código de Policía, con la que estoy de acuerdo. La Corte nos recuerda que no todo consumo es problemático, parece olvidarse, ¿cierto? Como fácilmente quieren tachar a la gente de alcohólica o de drogadicta por cualquier cosa, o de guerrillera, pues ya que estamos en eso. Y finalmente habla de la necesidad de reglamentar por parte de los municipios el uso de los espacios públicos teniendo en cuenta las tradiciones. Las tradiciones. Encontrarse un jueves a las 7 de la noche en el Parque del Poblado es una tradición para muchísimos habitantes de Medellín. Por eso hablan de egresados del Parque del Poblado, porque allí hay una tradición. Que en lugar de estar esperando a que desde Bogotá nos digan qué hacer y qué no hacer en el espacio público, en Medellín tenemos que empezar a trabajar sobre acuerdos ciudadanos. Las normas, las leyes no van a arreglar nuestras vidas, estamos saturados, llenos de normas y de leyes que no nos están sirviendo realmente para nada. Necesitamos es empezar a elaborar acuerdos ciudadanos o microacuerdos ciudadanos. Sentémonos todos los dolientes del Parque del Poblado y digamos qué se puede hacer y qué no se puede hacer y a qué horas, pero expongamos públicamente los argumentos. Porque aquí nos matamos haciendo el debate público, pero hay otras personas a las que les interesa que el parque esté cerrado, que se mueven por grupitos de WhatsApp, mandando razones y viendo a ver qué van a hacer para echar a los bolemugre, porque infortunadamente para ellos pues a mí me llegan pantallazos de sus grupos de WhatsApp, porque como siempre hay compañeros que no cuidan las comunicaciones. Finalmente, yo hago una propuesta. En función de lo que dice la Corte, yo creo que del Parque del Poblado hay que hacer un piloto de cultura ciudadana. En Medellín tenemos un programa llamado Convive la Noche, que hace control a todos los establecimientos comerciales nocturnos. ¿Y qué pasa en el espacio público por las noches? ¿Qué queremos que pase en el espacio público por las noches? De eso no se ocupa Convive la Noche. Y si realmente queremos aprender a comportarnos de noche, tomados o no, pues necesitamos abordar ese tema. Entonces yo propongo que la Secretaría de Cultura lidere en el Parque del Poblado un piloto destinado ¿a qué? A enriquecer la convivencia nocturna en el Parque del Poblado. Alrededor de algunos temas, el autocontrol, el autocuidado, ya sucedía en el Parque del Poblado uno estaba parchado y había un man que empezaba muy borracho, ya como a enloquecerse a gritar y la gente le decía, calmado parcero que aquí no es así y ya. No hacía falta policía, no hacía falta que hiciéramos el curso de mediación de conflictos de la alcaldía, era sencillo, parcero, aquí no es así, y el man con eso se calmaba. Consumo responsable y respeto por el otro, porque es que igual la gente sigue consumiendo. Es que el hecho de que lo prohíban en el Parque del Poblado no significa que la gente no vaya a beber en la casa al lado de los niños, ¿sí? Como en las primeras comuniones, bautizos, matrimonios, Día de la Madre y Día del Padre, la gente consume licor al lado de los niños. Tercero, el cuidado del espacio público, porque claro que tenemos que ser responsables en cómo ocupamos ese lugar.
Y en este momento se está haciendo una intervención bonita por parte de la alcaldía en materia de infraestructura en el parque y todos los ocupantes del parque estamos llamados a cuidarlo. Y último, un tema de cero basuras, porque tenemos que reconocer que hemos sido muchas veces muy cochinos cuando ocupamos este tipo de espacios. Entonces sí podemos, aprovechando que ya hay cientos de ciudadanos congregados permanentemente allí, llevar nuestras campañas de cultura ciudadana destinadas a hacer que la convivencia y el consumo nocturnos sean sanos y saludables para nuestra ciudad. Este piloto, que además debería tener, este piloto debe además ser medido, ¿cierto? Tenemos que ver qué tanto estas iniciativas nos van a permitir reducir riñas y todos los temas de convivencia o de falta de convivencia. Necesitamos ver si realmente estamos cuidando el parque o no, necesitamos ver si estamos produciendo menos basura, es decir, en función de los objetivos que nos fijamos, y necesitamos medir eso. Y este tipo de pilotos pueden y deben ser replicados en otros espacios públicos de la ciudad que se han convertido en lugares nocturnos de encuentro de adultos. Porque está bien que los niños sean muy importantes, pero es que los adultos también somos muy importantes. Y los adultos también necesitamos lugares para encontrarnos y para parcharnos, ¿sí? Y donde decir palabras groseras y tomar aguardiente. Porque muy bonitos los niños, pero la ciudad no es únicamente para los niños, la ciudad es para todos. Finalmente, pienso entonces que a través de la campaña de cultura ciudadana se pueda entonces ya darle un enfoque positivo a esto. Medellín, como decía la teniente, se ha destacado en el mundo por ser innovadora, no por prohibir cosas. ¿Y qué es la innovación? Es inventar cómo solucionar los problemas de una forma creativa. Prohibir es lo fácil, ¿sí? Pues si queremos que no pase nada más en la ciudad, yo tengo ideas buenas, el toque de queda. Sí, toque de queda, no sale a nadie y seguro que nada va a volver a pasar, ¿sí? La guerra nuclear también funciona bastante porque todo el mundo se muere, pero eso no es lo que queremos. Queremos es innovar para que la gente se comporte bien. Termino entonces por decir, por mandarle un mensaje al alcalde, a nuestro alcalde Federico Gutiérrez. Federico y yo estuvimos en el Parque del Poblado repartiendo volantes hace 4 años en campaña, a todos los muchachos que estaban ahí sentados tomando cerveza. Federico dijo ahora en ese video que eso no es ningún crimen, que eso no son delincuentes y que ellos no afectan la sociedad. Entonces yo le pido al alcalde Federico que no pase a la historia como el alcalde que cerró el Parque del Poblado y lo dejó morir. No cometa ese error, señor alcalde. Muchas gracias, presidente.